El Chaco boliviano es una tierra de abundante riqueza de flora y fauna y está ubicado al sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, parte de Santa Cruz y Chuquisaca. Guarda dentro de sus raíces la identidad de una región y la cultura de un pueblo, reflejado a través de su música y de su danza. La chacarera del Chaco boliviano. La chacarera pertenece a las danzas folclóricas denominadas danzas vivas, porque están vigentes y se las baila actualmente. Se la baila en diferentes provincias de Argentina, pero también se la baila en el Chaco boliviano. Es una danza característica de esta región y que forma parte de su identidad cultural. La chacarera proviene de los ritmos traídos desde España a Perú, desde donde luego se ramifica hacia todo el virreinato, llegando a la Argentina a través del Camino del Inca o Camino Real. Muchos musicólogos indican que deriva de la gran familia de la zamacueca. Según Carlos Vega, deriva de las danzas como la gallarda, la zarabanda, el canario y otras como el fandango y la jota aragonesa, que a la larga influyeron en el origen de la zamacueca y del gato. La historia de la chacarera es un poquito de cada una de todo lo que mencionaste, porque en realidad todo tiene que ver con la historia de la danza en el occidente. Cuando nosotros hablamos del mundo occidental nos estamos refiriendo a Europa y América, que compartimos mucha historia por los datos por todos nosotros conocidos, ¿no? El tema de la llegada de los españoles a América y etcétera. Vos mencionaste por ahí el tema de la gallarda. La gallarda fue una danza europea que, si nosotros la escucháramos en este momento, tiene una rítmica muy similar al de la chacarera, a la rítmica del gato, es decir, esa rítmica en 6x8 que hoy nosotros reconocemos en los bailes folclóricos, por lo pronto de Argentina, también de otros países como el de ustedes, pero nos han quedado en Argentina. Así que esa gallarda tiene bastante que ver. Sin duda aquella gallarda llegó. No tenemos una alternativa certera de poder comprobar de qué manera se fue dando el proceso de transformación, pero sí sabemos que los antiguos escritos incluso hablaban de los fandangos. El fandango es posterior, es un desprendimiento del bolero y son posteriores. Esto para referirnos a las formas musicales y coreográficas que llegaron desde Europa. ¿Qué hace América? América las reelabora, las adopta y las adapta. ¿Esto qué quiere decir? Que le incluye su sabor propio y local, y eso es lo que hace que después la llame danza folclórica de Bolivia, danza folclórica de Perú, danza folclórica de Argentina. Los antecedentes europeos quedan olvidados porque ya tienen un sabor totalmente distinto. Tenemos registro de cómo se bailó la gallarda en Europa. Exacto. Y sabemos por el nombre que llegó a América. Lo que no sabemos es cómo se interpretó en América. Sin duda, no se interpretó exactamente igual. Y ahí empieza el proceso. Pero ese proceso de ese baile que era europeo termina siendo una forma absolutamente acriollada. O sea, gato, chacarera, cueca, son formas criollas. Entonces ya aquella ascendencia europea prácticamente ya se desconoce, porque se transforma la música, el estilo, los patrones. De ahí sabemos que
dos de las grandes manifestaciones que ha tenido en el Perú los resultados de Gallarda y Fandango fueron la zamacueca y fue el gato. Eso se sabe porque incluso con ese nombre se bailaba en el mismo Perú, ¿no? Zamacueca y gato. Y antes de la zamacueca ya se bailaba el gato. Es decir, con esta tipo de danza que Vega dio en llamarle picarescas, es decir, la danza de pareja suelta, separada, e independiente, con evoluciones, zapateados, castañetas, cambios de lugares, que de hecho así se bailaba la gallarda. Entonces todo tiene una relación. No sería extraño que tenga una estrecha vinculación con el gato, no sería extraño, porque los patrones coreográficos de la chacarera son los mismos que los del gato. El pie rítmico es el mismo, los elementos físicos que se usan para bailar son los mismos, los recorridos son los mismos. La chacarera se sabe que se bailaba desde antes de 1850, pero aún así no se tiene un registro de su antigüedad o de su nombre hasta 1883, a diferencia del gato, que es la danza que tiene un mayor registro histórico, no solo en Argentina. Ricardo Palma, en su libro Tradiciones Peruanas, ubica al gato allá por el año de 1780. También sabemos que se lo bailó en Chile y se lo conoció como la perdiz, y a partir de 1800 en Argentina, y se lo conoce también como gatito mismis, gato, la perdiz y bailecito en algunas provincias. Para muchos investigadores y musicólogos también, el gato podría ser el padre de la chacarera. En muchos libros se indica que el nombre de chacarera viene del vocablo chacarero, que es la persona que trabaja en la chacra, en quichua santiagueño o maizal, porque normalmente se indicaba que se la bailaba en estos lugares. Aquellos primeros bailes picarescos, los antiguos viajeros de 1803, 1840, le llamaban bailecitos de la tierra, ni siquiera tenían nombre. Se sabe que los nombres tenían que ver con las coplas españolas que se iban cantando. Al menos en Argentina, muchos de los bailes folclóricos llevan como nombre alguna palabra que aparece en la letra, que aparece en la copla. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza. El baile se llama La Firmeza. Soy como la calandria que no sosiega. El baile se llama Calandria. Escondido me has pedido. El baile se llama Escondido. Entonces, sin duda, chacarera también debe haber sido alguna palabra que apareció en alguna copla popular. Entonces, fíjate que los documentos históricos, el nombre chacarera prácticamente aparece por primera vez mencionado por Ventura Lynch en 1883. Sabemos que existió desde antes, pero no hay ningún registro del nombre de esta danza. Sabemos que la danza sí existía, pero no hay registro escrito. Por lo tanto, un poquito esa sería la historia. Y coincide, fíjate que todas las líneas teóricas que vos fuiste mencionando, todas tienen un poco de verdad. Y en realidad pretender encontrar una verdad absoluta, bueno, cuando nosotros investigamos vamos en búsqueda de la verdad, pero en las cuestiones culturales las verdades siempre van a ser relativas, siempre son probabilidades, porque no tenemos cómo confirmarlo definitivamente, porque te aparece otro documento que varía un poco. La palabra chacarera, por ejemplo, en Chile no se ha registrado mucho, en Perú tampoco,
pero fíjate que en Bolivia sí. Es una de las danzas denominadas picarescas y también forma parte de las denominadas danzas vivas, porque actualmente se la baila. Es una danza de pareja suelta, de ritmo ágil, alegre y festivo. Si bien su origen es en Argentina, de donde se extendió por diferentes lugares, igualmente se indica y se confirma en diferentes libros, publicaciones y programas televisivos de orden educativo que también se la baila en Tarija, Bolivia. Hoy se baila en todo el país. Y en Tarija, el límite sur de Bolivia con la Argentina. El límite sur de Bolivia con la Argentina. Cuando Carlos Vega plantea su teoría difusionista, es decir, de cómo surgen los bailes folclóricos en América, él se inspira en un sociólogo francés llamado Gabriel Tarde, un reconocidísimo sociólogo francés. Toda su investigación comienza siendo respecto de la conducta del hombre en grupo, ¿no? Sociológica. Y él escribe un tratado importantísimo que hoy se sigue usando, que son las leyes de la imitación. Las leyes de la imitación. Y él plantea justamente que los bienes culturales se transmiten por imitación. Si nosotros nos atenemos a la conducta familiar que sucede en tu familia, en la mía, supongamos que llega un bebé a la familia, y eso es muy comprobable. Todos los primeros aprendizajes son por imitación. Es natural en nosotros imitar. Es uno de los elementos más importantes del aprendizaje. Entonces, cuando Vega plantea la teoría difusionista, dice que las danzas, por imitación, se van aprendiendo y se difunden por todo rapidísimo. Si vos observás, hoy ocurre lo mismo. Porque hasta ocurre con las redes sociales. Sale un modo de tecnológico, vamos a suponer el TikTok, y lo usa uno, a los 2 días lo usan 2, a los 3 días lo usan 20, y a los 40 días los usan 3 millones. Bueno, de ese mismo modo se transmitieron los bailes. Todos los registros de chacarera son de un baile que se bailó en toda la nación. Llamémosle la nación, exceptuando en el siglo XIX la Patagonia, ¿no? La Patagonia argentina. Y hay registros de chacareras bailadas en Jujuy, de chacareras bailadas en La Pampa, ¿tá? Si la chacarera no hubiese tenido esa expansión a nivel nacional de la que yo te estoy hablando, nunca podría haber llegado a Tarija, Bolivia. El único modo es con esa expansión. Si no, ¿cómo salta desde el Perú como gato a Bolivia? Si por el medio está toda la otra zona. Me refiero a Bolivia, la zona del Chaco boliviano, ¿no? La zona de la que vos estás hablando. Y el Chaco es una gran zona compartida entre tu país y el mío. Chacarerita bien chaqueña, señores, primerita nomás. Chaqueño duro y viejo como el quebrachal. Los procesos migratorios de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de migrantes entre Bolivia y las provincias del norte argentino
fueron los que iniciaron un proceso de asimilación cultural. Pero es recién a partir de la primera mitad del siglo XX, más propiamente después de la Guerra del Chaco, que los habitantes del Chaco tarijeño comienzan a crear en el imaginario colectivo una identidad propia. Me acuerdo de mi pago, de su lindo vitolares, con pozos algarrobos, sombreando los corrales. Uno de los elementos importantes de esta construcción de identidad es el folclore musical, y uno de los más importantes es la chacarera. Y la chacarera es el resultado del flujo migratorio que existió y de migrantes que existió entre Bolivia y las provincias del norte argentino. Es indudable su popularización entre los hacendados de los campos y a partir de la segunda mitad del siglo XX entre los habitantes de los centros urbanos. Documentos, lamentablemente, no tenemos. Crónicas de antiguos pobladores del Chaco tarijeño, tampoco. Lo único que quedan son tradiciones orales que dan cuenta que en el Chaco tarijeño, en el corazón del Chaco tarijeño, llámese Villamontes, llámese Caraparí y por supuesto Yacuiba, pero con sus diferencias, la música predominante en estos lugares siempre ha sido la cueca y los bailecitos. ¿Por qué? Porque las familias tarijeñas que abandonaron el Valle Central o Tarija para coadyuvar en la reconstrucción, por ejemplo, de Yacuiba después del terremoto, o para la población después de la fundación de Villamontes en 1905, la música predominante y las costumbres folclóricas de Chaco eran netamente del Valle Central, o sea, bailes, cuecas. Por ello, hasta ahora unos 40, 50 o 60 años atrás, era fácil ingresar cualquier casa en estas ciudades y bailar cuecas y bailes. Creo que a partir desde que se fomentó con mayor fuerza la ciudad de Yacuiba, en su carácter de frontera, el ingreso del folclore argentino ya fue más sistemático. Por lo tanto, podemos creer que la presencia de la chacarera y otros bailes argentinos van a estar presentes en nuestras fronteras desde tiempos difíciles de precisar por su condición de frontera. Pero podemos pensar que puede haber sido después de la Guerra del Chaco, o un poco más, que ya el ingreso de estos bailes ya tomaron ciudadanía tarijeña, en este caso de Yacuiba. Por lo tanto, estamos hablando de un ente emisor que será la frontera argentina, con las ciudades de Tartagal, Aguas Blancas, Orán o La Quiaca, que pueden exportar sus bailes al territorio boliviano. No siempre el territorio boliviano los ha decepcionado. En este caso, Villazón no tanto, Bermejo más o menos, en cambio Yacuiba sí, porque era el flujo de gente, el traspaso de personas que cruzan la frontera. Por lo tanto, todos los bailes argentinos, en este caso chacarera, el gato y cuantos otros, tienen presencia en Tarija de manera casi con carta de ciudadanía a partir de la década de los 50 o los 60. Sí, tiene que ver, hay influencia de la Argentina, hermano, hay influencia. No, ¿para qué vamos a cerrar los ojos? Hay influencia.
O sea que la cultura no se queda ahí nomás, la gente va y viene, y entonces tanto la música, la danza y el vestuario también, el modo de hablar fronterizo del boliviano, ¿viste? Somos de ahí, de la raya, como nos dicen. Tiene mucho que ver la parte argentina. Yo digo siempre, Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero ha hecho así, ha sembrado, ha llegado al mundo la chacarera, y nosotros también la sentimos a veces nuestra, porque al hablar de algarrobo, al hablar de coyuyo, al hablar de río, y hay cosas tan similares. Imagínate vos, Francisco Solano, que pasó primero por Bolivia, por Villamontes, y se quedó en Santiago del Estero. Por eso en Santiago del Estero lo aman y lo adoran, a San Francisco Solano. Y la voz de Orán también cantaba, ¿no? San Francisco Solano, decía mi abuelo, la supo enseñar, que violín es hechizo, todos los criollos la saben tocar. ¿Ha visto? Entonces tuvo un paso histórico por el Gran Chaco, o por el Chaco hacia Santiago del Estero. Yo creo que a partir de los 50, 60, hermano, pienso yo, porque no hay más registros, ¿no? No hay más registros. Y después en el campo el violín y estos ritmos siempre han sido parte de la cultura del Chaco. Cualquier fiesta rural, hermano, no había luz eléctrica, se te terminaban las pilas, y chau radio, ¿y qué vas a hacer? Violín y bombo. El Chaco, a partir de la guerra, creo, es el nacimiento para mí de la música chaqueña. ¡Chacarerita primera, señores! Es evidente que las primeras chacareras eran solo instrumentales, de violín y bombo. Es a partir de 1969, con la grabación de Flor de Pasacana, una chacarera interpretada por el dúo Pasacanal, de Fortunato Gallardo en el violín y Alberto Choque en el bombo, que da inicio a la narrativa musical que va cobrando fuerza, contando la querencia, que no es otra cosa que el amor por la tierra y las costumbres del hombre y la mujer del campo. Yo conocí en el Chaco violín y bombo. ¿Qué estamos hablando del Chaco? No de la provincia Gran Chaco solamente. Estamos hablando del Chaco cultural, ¿verdad? Sin límites. Violín y bombo, no había más. Porque ibas a Carandaití, y Carandaití donde pertenece a Chuquisaca, en la frontera con el Paraguay. Y si hablamos de donde yo nací, estamos hablando de la provincia Pón. Hablo de Quebó, de Camotero, de Sanahonda, todos esos camponcitos. Radio Frontera de Juan Castillo fue la encargada de difundir, promocionar y revalorizar los nuevos talentos del Chaco y su identidad musical a través de los primeros festivales de música chaqueña. Radio Frontera de Yacuiba con don Juan Castillo, que él hacía los festivales ahí en Yacuiba, en el Cine Monumental, me acuerdo. Qué hermoso festival de papá, pero todo era rural, repito, no en Yacuiba mismo no había en esos años, ¿no? El primer festival de música chaqueña. Ahí estamos, los de Algarrobilla, de la familia Zurita, Chaycha Zurita, Don Visco Zurita, que era cochabambino, que se quedó después de la guerra y se casó con una señora de una de las pocas chaqueñas que había, que ella, su esposa, hacía esto,
no todos hacen esto, ¿eh? Ella, pero me lo ha hecho en mi primer vestimenta para mí, para La Paz. Y Don Víctor Zurita, y Chilo Zurita, toditos los Zuritas, los de Algarrobilla de Caiza. Después está los Iglachas, a cargo de Hugo Lezana, su hermano Alfredo Lezana y su esposa que tocaba el bombo. Después estaba los Changos del Maizal. Después nos vamos ya, capital para mí de la música de la provincia de Chaco, que es Calapari. Ahí eran tremendos, daba miedo eso. Estaba Pedro Quiroga, estaba don Germán Casal, el papá del joven Casal de ahora, ¿no? Un viejito. Y qué lindo que tocaban el violín. Y Lucho Aldames de Calapari, imagínate. Y así más o menos era los conjuntos que estaban ahí, ¿no? En el festival. Se sabe que cada región adopta de una manera diferente y propia cada una de sus danzas. Claro ejemplo tenemos la cueca. La chacarera no es una excepción. Si bien la chacarera boliviana tiene similares características a la chacarera argentina, presenta algunas diferencias. Veamos cómo empezó la estructura coreográfica de la chacarera. Coreográficamente hablando, la primera versión completa de la chacarera se encuentra en el primer álbum de Andrés Chazarreta, este musicólogo investigador que publicó una recopilación en 1916 con 4 chacareras: Mañana de Mañanita, La Tamisqueña, La Loretana y La Criolita. Esta versión tenía en su coreografía la introducción y los interludios musicales de 6 compases y las estrofas de 8 compases, con la diferencia de que en esta versión se contaba con 3 vueltas redondas y 3 mudanzas o zapateos y sus zarandeos respectivos. Académicamente, esta chacarera fue denominada chacarera larga. La siguiente coreografía, y la más conocida actualmente, la describe Ana Mercedes Chazarreta, hija de Andrés, en su primer álbum Coreografías de las Danzas Nativas Argentinas, publicado en 1950. En esta versión se cuenta ya con una estructura de la chacarera similar a la que conocemos hoy en día, con sus características dentro del baile en Argentina, con un avance y retroceso de 4 tiempos y un giro con castañas antes de realizar la primera vuelta, que ahora son de 8 compases. Nosotros estamos un poquito mal acostumbrados a las coreografías cristalizadas, es decir, esa coreografía que es necesario armar para enseñarla en una escuela. En el modo popular, la gente utilizaba esos patrones y los improvisaban o los ejecutaban sobre la marcha. Había algún patrón que se repetía, como en el caso de la chacarera, las vueltas, y los periodos para zapatear, pero después el orden de las figuras no era cristalizado, no era estricto, ¿se entiende? Por eso que vos bien dijiste que encontramos en los documentos ese encuentro que sería ese avance y ese retroceso. En algunos documentos ese avance y retroceso insume 8 compases, es decir, se hace 4 avanzando y 4 retrocediendo. En otros documentos ese avance y retroceso es de 4 compases y en los 4 restantes se le agrega un giro. En otros documentos el giro se hace al inicio. Te hablo de versiones de chacarera de Argentina, ¿no? Y hay otros documentos que comienza la chacarera con zapateo y zarandeo. Como bien decíamos, la chacarera chaqueña tiene ciertas diferencias en su coreografía, más que todo marcadas en su introducción
y en su primera estrofa después del adentro. En la introducción, el varón puede llevar a su pareja a la posición de baile, o ambos pueden marcar en su posición de baile un paso balanceado, el varón con los brazos arriba y la mujer con un movimiento de falda o faldeo. En la primera estrofa, después del adentro, se realiza el zarandeo y el palmoteo. Posterior a estos movimientos, toda la coreografía es similar a la chacarera argentina. Diferentes maestros coincidimos en que la chacarera no presenta un modo antiguo de baile y un modo moderno de baile, sino más bien presenta dos formas distintas de baile. Una es la criolla y otra es la académica, que nace a partir de la formación de escuelas de baile para la enseñanza. Dentro del paso básico, la chacarera cuenta con un paso valseado característico que consta de 3 movimientos. En el primer movimiento, el pie izquierdo da un paso natural hacia adelante, apoyando toda la planta. En el segundo movimiento, el pie derecho se adelanta hasta apoyar su media punta para que el cuerpo pueda sostener su peso. Y por último, en el tercer movimiento, el pie izquierdo vuelve a dar un paso más pequeño hacia adelante para pasar a sostener el peso del cuerpo y volver a iniciar todo este movimiento, ahora con el pie derecho. El zarandeo básico contiene la figura de desplazamiento de forma de rombo, donde la mujer iniciará su avance con paso básico, iniciando con pierna izquierda y pasando por cada una de las esquinas de este rombo imaginario que se encuentra en nuestros pies. El zapateo es el momento donde el varón muestra toda su destreza y agilidad a través del movimiento rápido de pies, golpeando contra el piso, generando un ritmo armónico al mismo tiempo que la mujer realiza el zarandeo. En la vuelta entera, la pareja avanza hacia adelante ejecutando el paso básico de la chacarera, formando una circunferencia, llegando a retornar cada uno a su sitio con una duración de 8 o de 6 compases. En la media vuelta, la pareja avanza hacia adelante con el paso básico de chacarera, realizando un cambio de posición. La media vuelta consta de 4 compases. La coronación es el final del movimiento coreográfico, donde las parejas realizarán un encuentro, avanzando hacia adelante en 2 compases y luego dando un giro final para culminar en la coronación, en una simulación de abrazo con la pareja. Todo lo que se explicó se lo ejecuta en primera posición de baile, o también conocido como enfrentados, uno frente al otro. Hay chacareras de 8 y 6 compases. A la última se la denomina trunca. Y también existe la chacarera doble, que presenta estrofas de 12 compases. Con todo lo mencionado, la coreografía de la chacarera del Chaco boliviano se baila de la siguiente manera. Chaqueño duro y viejo como el que rachar, nacido medio el monte, cantor como el chacar. El viento silba coplas sin rumbo por los montes, el surazo lo acompaña perdido en el horizonte. Ay, me va gustando. El viejo guardapatio silencio quedaba, coleto y guardamonte, ternero y vaca brava. Me acuerdo de mi pago, de su lindo vitolares, con pozos algarrobos sombreando los corrales. La chacarera del Chaco boliviano es una danza que alegra donde se la escuche, que emociona donde se la baile, que sorprende en cualquier escenario.
y que hace latir los corazones de todo un pueblo que la adoptó y la reconoció como propia dentro de su identidad cultural. Pero por sobre todas las cosas, nos hermana, rompiendo todas las fronteras.